en la intimidad él me trata de loca. ¿Por qué? Lo primero que hace es buscar su teléfono y chiqui. Dios mío, es increíble. ¿Y a quién le manda esos selfies? La última vez me mandó una foto en el baño haciendo sus No necesidades. está. Otro problema que tiene mi marido es que es muy celoso. Explícame qué cosas amigo de selfie. Somos amigos de la red. En el selfie no pasa eso, no falta el respeto en el No, selfie. claro que no, Usted por eso tú persona haces me falta el selfie, respeto. porque no quieres que nadie te diga tus realidades en la cara. El niño tiene que estar conmigo. Yo sé que no es hijo mío, tampoco es hijo de ella. Este hombre es un descarado. ¿Cómo viene después de un año? Es un aparecido. Ellos me hicieron parte de una mentira, de un engaño. Lo que hicieron fue, yo soy la no, única. la mamá del niño fue la que te engañó. Tú tienes un certificado de nacimiento. Doctora, y lo que yo siento por el niño, ¿qué? ¿No vale o qué? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El actor norteamericano Steve Harvey dijo: el autorretrato es la forma más alta del narcisismo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues, ¿qué problema tenemos hoy en día? Porque con este lío de los selfies y las cámaras y los teléfonos con cámaras, todo el mundo se está autorretratando todo el tiempo. Vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ella tiene una vida irreal. Puede tener 100 orgasmos al día, pero ninguno lo hace conmigo. Tengo un marido celoso y anticuado que lamentablemente no acepta mi forma de vida moderna y tecnológica. Mi forma de vida moderna y tecnológica. Increíble descripción. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas Richard, tardes. tú eres el demandante de este caso. Sí, doctora. Explícame, por favor, quién es Mariana, qué relación tiene contigo, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo estoy acá para demandar a mi esposa Mariana. Ah, ok. Tenemos un año casado. Estoy exigiendo que Mariana se someta a una terapia psicológica y sexual debido a una selfitis aguda que ella tiene. ¿Selfitis? Selfitis aguda crónica le llamo yo, doctora. Crónica. Ok. Estoy exigiendo que se haga una terapia sexual y psicológica y si no lo accede, que entonces que me conceda el divorcio. necesario. Espérate. ¿Por qué sexual? O sea, ¿qué conexión existe entre el selfitis, el diagnóstico médico que has dado tú, que creo que lo comparten ahora un sinnúmero de psicólogos y de sociólogos que están estudiando el tema, pero qué conexión existe entre el sexo y eso? Me estás pidiendo una terapia psicológica. Psicológica y sexual, doctora. Sexual, perdón, sexual. A medida de que ella ha ido aumentando su selfitis crónica, digo yo, nuestra vida sexual ha ido disminuyendo notablemente. Tanto así que me puso unos días en la semana para... No. ¿Cómo que no, Mariana? Que me dice, doctora, el martes es que vamos a hacer, No, que vamos a tener doctora, no, sexo. doctora. Y yo digo, Yo ¿pero por necesito qué explicar un día a la mi punto. semana? Bueno, y lo vas a hacer en cuanto él Porque exponga deja que él exponga su demanda, porque él es el demandante del caso. Y tiene que probar su causa para estar aquí, pues si no se desestima el caso y se acabó todo y no hay problema ninguno. Ok, entonces me está diciendo que la vida sexual de ustedes al año de estar casados, pues llevan un año de casados nada más, están en plena luna de miel, como quien dice. Así es, doctor. Se ve disminuida, infrecuente, porque ella ocupa el tiempo
haciendo selfies. Muchísimos selfies al día. Desde el momento en que ella abre los ojos en la mañana, lo primero que hace es buscar su teléfono y chiqui. Dios mío, es increíble. ¿Y a quién le manda esos selfies? No sé, ella está metida en 1500 redes sociales. Entonces, estoy despertándome, estoy en la cama, ahí está mi esposo dormido. ¿Pero a quién le interesa esto? O sea, ella tiene un grupo de amigos que le dice, ¡ay, déjame ver cómo te levantaste! Doctora, es increíble. ¿Y cómo está tu marido durmiendo? ¿O es algo que ella hace sin No que lo nadie sé le porque yo no pida? tengo redes sociales, no tengo tiempo, mi trabajo es bastante ocupado, pero ella sí está todo el tiempo en eso, Ok. permanentemente. ¿Cuántos selfies tú piensas que ella se toma en un día? Como 100, 200, no sé, inventa. muchísimo. Muchísimo. No. ¿Alguna vez ha hecho algún cambio físico, estético, para que luzca mejor en los selfies? Porque esto sería otro síntoma de ver cuán dedicada está ella a este selfie o cuán... Sí, apenas se despierta, como esté, se empieza a tomar fotografías. No Es tanto tiene así, nada de doctora. malo, Yo doctora. le quiero comentar algo. Por ejemplo, vamos a un restaurante, ¿verdad? Y entonces voy de camino al restaurante con mi esposo. Voy bajándome del carro. Estoy en el restaurante tal y allá está el aviso del restaurante. Él es el mesonero. Estoy pidiendo tal cosa. O sea, no hay una interacción contigo. No, doctora. Contigo no hay una interacción. Si es una yo quisiera interacción donde tú preguntar- participas porque ella te hace participar, pero no comunican ustedes. O sea, no puedes hablar y decirle mi vida, cómo te quiero, No qué linda estás, puedo esta porque noche quisiera estar contigo. sube las fotografías a sus redes sociales y yo quiero en una cena romántica, en un restaurante, quiero hablar con ella sobre nuestros planes, nuestra vida. Y entonces no, ella está pendiente de, ay, mira lo que comentó fulano, que estamos aquí en el restaurante, que, ay, estamos comiendo langosta, estamos comiendo esto, estamos aquello. Y llega el momento que tú, me imagino que perderás el interés, las Pierdo ganas el y el interés deseo y- hasta de conversar con ella. Horrible. Yo la llamo por teléfono, doctora, y no me contesta, sino que me dice, me contesta con una fotografía. Estoy cocinando. Estoy fregando. ¿Y qué tiene de malo, doctora? Es una- Claro, ha perdido el interés. O sea, la es voz moda. no la oyes, no le puedes oír su tono de voz, saber en qué estado puede estar por el tono de voz, por la inflexión de las palabras, Para por cómo nada. comunica. No sabes nada de eso porque todo lo único que ves Todo. es la foto posada. Ajá, así es. Y esto la está llevando Aquí, a una vida cerrando paralela. casos. Clac, clac. Aquí Ajá. estoy No tiene cerrando nada de casos, malo. amigos. Esto lleva una vida paralela, ¿verdad? Irreal, doctora. Irreal. Porque póngase usted que ella tenga un dolor de vientre o le duela la cabeza o se sienta mal por X o por Y, ¿verdad? Y entonces yo le digo, ¿que te sientes mal? Sí, me siento mal, no me toques, no me hables. Pero entonces se aparta, se abre. No. Y pone se toma la sonrisa, foto para ponerla en y Facebook. todas son así, desde arriba. Doctora, es algo, la está volviendo loca. Yo son no estoy miles loca. de... Y Richard, acabando por con la favor. relación tuya y Está de acabando. ella. Por Dios. Ok, ahora fíjate, te postulo a esta situación. Si ella insiste y te dice, porque al fin y al cabo habrá médicos que me digan, pues ella no está mal, no tiene No nada, estoy loca. ella no tiene ningún problema psicológico, ella simplemente le gusta este tipo de vida. El mundo, mucha gente hoy en día se han acogido a este estilo de vida y sienten que están repletos de vida, llenos de esa Una vida falsedad y se paralela. sienten felices. Y ella dice, no, yo no voy a ir a ningún psicólogo. ¿Qué quieres tú entonces? Yo quiero, si no acepta el psicológico, el examen psicológico. Si yo no le ordeno hacerse el examen psicológico y la terapia, entonces... Yo exijo que el divorcio y que me devuelva $8.000 que Ahí invertí yo está. para traerla de Argentina. Ah, $8.000 que invertiste. Ok, ¿tú me trajiste alguna evidencia de estos Sí, selfies? doctora, cómo no, ahí están las evidencias, se la di a producción. Vamos a ver, señor director. En todo momento, doctora, en todas partes se toma fotografía. A toda hora del día. Son miles de fotografías, montones. Yo no sé, requiere una memoria de su teléfono de 2000 gigas, no sé. Sí, yo me imagino. ¿Y qué malo le ves a eso, Richard? Por favor, doctora, no tiene Está nada de acabando malo. con No, usted. perdóname, Y cualquier persona- escúchame, no insistas en que no... Fíjate, tú sigues diciendo que En tiene ese- de malo, que tiene de malo, que tiene de malo. En Al este final, estudio- lo único que tiene de malo es lo que estás perdiendo de vida. Él les tiene de malo que él no está conforme y no está feliz en el matrimonio. No se siente feliz. Él no Y me para estar en una acepta. relación, los dos tienen que estar Pero él- felices. Los dos. ¿Y por qué él no me acepta mi forma de vida? Porque no le gusta, le interrumpe a la de él. Estamos Se perdiendo siente nuestra vida vacío. sexual. Se siente vacío Así porque es. no Bueno, pero- tiene una relación con una persona, tiene una relación Él con eligió- una imagen. Doctora, Voy a hacer un corto doctora. receso y a la vuelta la demandada responderá a la demanda, espero que con palabras y no con un selfie. Regresamos enseguida.
¿Con qué frecuencia están teniendo relaciones? Dile a la doctora. Un día a la semana. Un día a la semana. No estoy matando a nadie, no hago nada Pero malo. ¿cómo me vienes saco a comparar fotos. esto con crímenes? O sea, ¿Sabes lo el que es sexo lógico? entre 12... Cállate tú, yo estoy hablando con la doctora Y bueno. Vivian González. ¿Tú te llamas Vivian González? Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que te...